Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Parceritos, parceritas, acabo de actualizar el señor Warzoncito. El Warzone, parceros, no van a creer, esto es increíble. Por primera vez noto una mejoría increíble. Una de las cosas que sí he notado, parcero, ojo, no he jugado desde la última actualización, pero esta vez lo siento más épico. Ojo, hubo una actualización. Ustedes saben que hubo una actualización. Yo antes de jugar tuve que actualizarlo. O sea, no pesó mucho la actualización. No pesó casi nada. Pesó unos 4 megas, unos 431 de megas. Pero parcero, no lo van a creer. En serio, no les estoy inventando nada, ni estoy dándole bonita o fama a Warzone. Ustedes saben que antes, cuando yo estaba jugando, siempre se me recalentaba el celular. Bueno, mi celular es un Poco X3 Pro, el cual se recalienta hasta jugando Blue Strike. O sea, si me pongo a grabar y juego Blue Strike, se recalienta. Pero esta vez no. Tuvo un calentamiento normal, parecido al de Blue Strike cuando estoy grabando. Pero de ahí no pasó. O sea, su calentamiento no sobrecalentó como antes, que parecía que podía fritar hasta un huevo con mi celular. Esta vez no, bro. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que lo noté más fluido. O sea, podía correr, parceros. Yo podía correr con tranquilidad. Antes corría como pesado, así como que y era como los gráficos, no sé qué era, pero sí lo sentía pesado, entonces me volvía como muy botcito. Esta vez lo noté más rápido. En serio, hay como un poco más de velocidad. Y bueno, los botcitos, sigue habiendo botcito. Obviamente hay más botcitos, hay botcitos, sigue habiendo botcito. Me imagino que estos botcitos lo van a quitar ahora cuando salga global. Recuerden que estamos solo a 10 días. Va a salir junto con el Blue Strike, parcero. O sea, mis dos juegos favoritos van a salir juntos, wepuchis. Voy a tener dos por el precio de uno. Ey, ojo lo que les estoy diciendo. Hasta ahorita está súper bien. Me parece que está bien. Hubo muchas críticas y no lo niego. Puede que sea verdad. Pero a mí, en lo personal, lo que le va a mi Poco X3 le está yendo súper mejor que en las anteriores actualizaciones. Ojo, y esto no es mentira, lo están viendo, puedo correr un poquito mejor. El calentamiento se mantiene, pero no como anteriores versiones que se sobrecalentaba. Esta vez solamente se siente tibio. Esta fue una partida de 12 minutos, casi 13 minutos grabando, y lo sentí suaves, en serio, con el calentamiento. Y ojito lo que han dicho oficialmente los de Warzone Mobile. Esto es una de las cosas que han dicho últimamente. Voy a traducirlo para que ustedes lo vean. Un parcero que usa iPhone le comentó algo respecto al 14 Pro Max, diciéndole que hace un tiempo tuvo unos gráficos máximos, ¿no? Que ahorita no está igual. A lo que contestó el parcerito, dice: oye, puede ser un error o puede deberse a que básicamente todavía lo estamos probando. Verificaremos 2 veces los dispositivos específicos y compartiremos una actualización sobre esta configuración gráfica la próxima semana. Esto quiere decir que la próxima semana va a haber una actualización en el cual van a mejorar gráficamente aún más el juego. Pero ojo, no solamente dijeron eso. Esta es otra de las conversaciones en las cuales también hablaron mucho, y vamos a hablar de esto. El chico le pregunta: ¿desbloquearán los gráficos más bajos para todos los dispositivos? Comprendo esto. Vi algunas preguntas y realmente no tiene sentido que esas configuraciones sigan bloqueadas. Lo que quiere decir que sí van a desbloquearlas. También le preguntan: hey bro, ¿van a aparecer los subtítulos después del lanzamiento global? Él dice: no tenemos conocimiento de que se hayan agregado subtítulos, pero deberíamos tener más opciones de idiomas y soporte para el lanzamiento mundial. Parceras, parceritos, son buenas noticias para las personas que están esperando mejoras, pues la próxima semana vendrá una nueva actualización en la cual mejorarán esto. Y ojo, muy atentos, porque si ustedes no me creen, pueden jugar ahora mismo y verán que Warzone Mobile está como más veloz. Hay más velocidad. Yo lo siento realmente mucho mejor. No se siente pesado. Es más, me tocó aguantarlo porque se iba muy rápido. Pero la verdad, estoy muy contento por este lado de que hayan mejorado mucho para lo que estaba antes. En serio, no sé qué hicieron, no sé en cuál actualización fue, pero lo cierto es que está muy
pero muy jugable. O sea, ya la movilidad, la jugabilidad es un poco más mejor, como dicen por ahí. Ahora, 2 puntos importantes que tienen que tener en cuenta en esto. Esto se debe también al pin, ¿no? A la calidad del pin que tengas tú. Cuánto de velocidad tengas en tu internet. Ustedes saben que yo uso el VPN para mejorar. La verdad, mírenlo, ahí estoy con el VPN apagado. O sea, yo solamente lo utilicé para entrar. Pero este VPN, si yo lo hubiese utilizado, lo hubiese dejado prendido, porque ustedes saben que el VPN que yo uso optimiza más mi red, obviamente va a ir mucho mejor. Lo apagué porque quería verlo cómo se ve sin eso, o sea, sin meterle nada, solamente normalito, como cualquier otra persona que no tenga un VPN y pueda jugarlo, a ver cómo se sentía. Quería mostrarle algo real, pero con mi VPN va todavía mucho mejor, o sea, está mejor optimizado. No me dio lag, no lo sentí pesado, en serio. No les estoy mintiendo, la verdad es que Warzone Mobile va por buen camino. Yo estuve viendo muchas críticas y pensé, bueno, el juego tiene que estar hecho un 8, pero me estrellé con esa realidad. Apenas lo abrí hoy, o sea, apenas ese video lo traigo hoy, o sea, no es que anteriormente no sé cómo estaba, porque de pronto posiblemente es que hayan arreglado la movilidad o los errores que tenían cuando se hicieron los videos o las críticas que estaban presentando. Pero hoy así va. Así va, no sé en qué más dispositivo, déjame en los comentarios, parceros. Hey, crack, en mi dispositivo corre así o no corre así. Ah, otra cosita importante de esto es que ahora me da la opción de poner los FPS a máxima calidad o a 60. La verdad lo puse en 60 y me iba igual que Blue Strike, parceros. O sea, se siente, en serio que se siente el cambio. Pero también me da la opción de ponerlo menos. O sea, lo puedo poner en 30, en 45, en 60 o sin límites. Pero entre más FPS, ustedes saben que me imagino que calentará un poquito más. Pero con 60 me fue súper bien. Les cuento que con 60 no se me súper calentó como en otras ocasiones. Busqué la partida sin ningún problema, de verdad no me costó mucho buscar la partida, fue súper rápido. Chicos, y ya para terminar, parcerito, les iba a pedir un favor. Voy a comenzar a hacer una lista nuevamente de los dispositivos que son compatibles y los que no. Les pido de por favor, déjenme en los comentarios qué dispositivo usas y si es compatible con el juego o si todavía no es compatible. Vamos a hacer esa listica y vamos a tratar de preguntarle a Warzone Mobile si van a ser compatibles esos dispositivos que ustedes me estarán dejando ahí en los comentarios. Lo único que tienen que hacer es colocar el nombre del dispositivo y en caso de no ser compatible, colocan no es compatible. Si saben cuánto de RAM trae su dispositivo, pónganlo. Si saben qué procesador tiene, pónganlo. Que toda esa información es importante para las personas que están buscando saber si su dispositivo es compatible o no. Y si tu dispositivo sí es compatible, por favor déjame lo más detallado que tengas acerca del dispositivo, de tu dispositivo. Es decir, si tu celular cuenta con un Android tal, la mayor información que te sepas y me dices, crack, que mi dispositivo es un Redmi 9, por ejemplo, un Redmi 9 Pro, si es compatible, y detallan lo que trae su dispositivo. O además pueden detallar a cuánto FPS les va, cómo les va, si les va muy caliente, se les calienta. Todos esos detalles son muy importantes, porque así ayudarán a muchas personas. Les pido de corazón, por favor comenten en la caja de comentarios, les estaré leyendo. No siendo más, chicos, me despido. Chao, chao. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display.